Entonces no tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia y nos vamos con un caso clínico. José tiene 56 años y viene por un dolor epigástrico opresivo irradiado a la espalda, intensidad 10 de 10, un poco hipertenso, ya se imaginarán de qué se trata habitualmente. Él tiene hipotiroidismo y dislipidemia desde hace 8 años y viene con atorvastatina 40 miligramos, se la toma en las noches, es adherente. Y su papá tuvo enfermedad coronaria a los 60 años, es un paciente sedentario. Entonces, este electrocardiograma para mantener la digestión activa de los residentes aquí adelante, ¿de qué se trata? ¿Qué opinan? Un infarto parece de cara inferior, ¿correcto? De 2 de 3 ABF, tenemos un supradesnivel, entonces tenemos nuestro paciente con estos factores de riesgo y con un infarto. Lo llevamos a cateterismo y tenía una oclusión de la arteria coronaria derecha, se le hizo una angioplastia, es un paciente pues real de nosotros, con un resultado adecuado de la angioplastia y con unas placas además en la circulación izquierda. Entonces, ¿cómo vamos a proteger a ese paciente? ¿Qué intervenciones vamos a hacer? Es un paciente joven que presenta un infarto agudo del miocardio, es un papá de 2 niños, tenemos que hacer algo para que esto no vuelva a pasar. Y el problema es este, que pudimos haber hecho algo en algún momento y posiblemente este paciente tuvo en contacto con alguno de nosotros y por diferentes razones, incluyendo iniciativa del paciente, no hicimos las intervenciones necesarias para prevenir ese evento. Y eso es de lo que se trata, de prevenir el evento. Entonces, una vez ocurrido, ese paciente tiene riesgo de que repita. Nuestro colesterol LDL de 158, HDL en 34, triglicéridos en 128, una glicada buena en 5,6, un índice de masa corporal en 25 y consideramos, por supuesto, modificar esa estatina que tenía de moderada intensidad a alta intensidad y consideramos de manera agresiva adicionar de una vez un ezetimibe en un paciente que tiene un muy alto riesgo cardiovascular con un infarto y dislipidemia asociada. El paciente viene a las 4 semanas y el colesterol LDL está en 77, con mejoría en los triglicéridos, en la glicada, el índice de masa corporal está normal. ¿Qué vamos a hacer? En este caso consideramos adicionar tempranamente un inhibidor PCSK9. Nuestro paciente ya tuvo un infarto, ya tiene placas de ateroma en las coronarias y la meta sería de 55 de nuestro colesterol LDL. ¿De acuerdo? Estamos hablando en este caso de una prevención secundaria. Listo. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque más o menos cada 2 minutos se infarta un paciente en Colombia y eso equivale a que 80 personas se mueren por infarto agudo del miocardio en el país diariamente, ¿de acuerdo? Son cifras muy importantes, por eso estamos hablando del tema. Y después de que ocurre el evento, esto no se queda allí, ¿sí? En los días consecuentes, incluso la primera semana, 12% de los pacientes van a fallecer. Y en el siguiente año por lo menos 10% van a tener un nuevo infarto. Entonces tenemos que hacer algo para intervenir ese paciente. Y volvemos a la clasificación de riesgo. Esta tabla siempre la pongo porque resume la clasificación de riesgo y los objetivos de colesterol LDL. La idea es que un paciente que ya tuvo un evento cardiovascular, pues siempre será de muy alto riesgo cardiovascular y tenemos que ser agresivos con la terapia. Pero no implica solamente el paciente que tiene una enfermedad establecida, es decir, un ACV, un infarto, enfermedad arterial periférica. Si el paciente es diabético, si el paciente tiene hipercolesterolemia familiar, tiene enfermedad renal crónica o por las escalas de riesgo nos da muy alto riesgo, pues tenemos que ser agresivos en el tratamiento, ¿de acuerdo? No solamente el paciente que ya tuvo un evento, como es el caso de nuestro paciente. Y hay que definir un objetivo de colesterol. Tenemos diferentes herramientas y a medida que hemos avanzado en las conferencias, tenemos un poco más de potencia. Ahora vamos a hablar de la estrategia de los inhibidores PCSK9 que por sí solos nos pueden disminuir en un 60% de ese colesterol LDL y si damos las 3 terapias podemos llegar a reducirlo en un 85%. Entonces tenemos que definir qué tanto queremos bajarlo y de acuerdo a eso qué herramienta vamos a utilizar. Entonces hablando de los inhibidores PCSK9 solo traje una gráfica de mecanismo de acción. Y es que necesitamos captar el LDL a nivel del hepatocito para disminuir la concentración de ese colesterol LDL circulante. Para eso necesitamos un receptor, que es el que ustedes ven en color amarillo,
que va captando esas moléculas de colesterol LDL. Y la degradación de esa molécula es dependiente de la proteína subtilisina quexina tipo 9 o quien degrada a ese receptor. Entonces, diferentes estudios que han encontrado que a nivel genético tenemos algunas personas que tienen déficit precisamente de esa proteína. Y si no tenemos esa proteína, entonces vamos a tener más receptores de LDL dispuestos en la superficie del hepatocito, entonces va a captar más colesterol LDL. Afortunadamente, a nivel científico, pudimos simular ese déficit de la proteína y tenemos un anticuerpo que inhibe esa degradación. Entonces tenemos más receptores de LDL disponibles, lo que se ve reflejado precisamente en la disminución. Esto es precisamente lo que ocurre con las mutaciones mendelianas de estas personas que están favorecidas genéticamente para tener una concentración menor de colesterol precisamente por la disminución de esa proteína. Entonces vamos a hablar de dos estudios grandes con dos moléculas que tienen estas características. Tenemos aquí en el estudio Fourier que evaluó evolucumab, pacientes de 40 a 85 años que tienen enfermedad cardiovascular establecida y los aleatorizaron a recibir la molécula versus placebo. Y lo que encontramos es una disminución importante de ese colesterol LDL. Ustedes ven los pacientes que iniciaron más o menos en 90 y cómo baja incluso cerca a 30 miligramos por decilitro en el seguimiento. Entonces, sí, pues sí baja el colesterol LDL, ya vimos cómo lo hace, pero esto se ve reflejado en desenlaces importantes. Entonces aquí tenemos un desenlace compuesto: muerte cardiovascular, infarto, ACV, revascularización, hospitalizaciones por angina, en donde tenemos una reducción del riesgo relativo del 15%. Si vamos a un objetivo secundario, pues también hay un beneficio incluso mayor si tenemos solo esos tres desenlaces cardiovasculares que ustedes ven ahí. Lo que tenemos que ir mirando es qué pacientes se benefician más de estas intervenciones más agresivas. Y uno de los pacientes que se beneficia más es el que tiene un evento reciente, en los primeros 12 meses. Ustedes ven a la derecha, las curvas se separan más, es decir, el beneficio es mayor porque, como hemos visto, un paciente que tiene un evento tiene un riesgo muy importante en ese siguiente año de seguimiento. Los pacientes que tienen compromiso adicional, como por ejemplo acá, pacientes con enfermedad arterial periférica, también se benefician más. Entonces, a mayor territorio vascular comprometido, mayor beneficio en ser más agresivos con el tratamiento. La otra molécula es alirocumab y hay varios estudios Odyssey en diferentes escenarios clínicos y acá tenemos pacientes con evento coronario agudo reciente. Aquí tenemos dos presentaciones, 75 y 150 miligramos versus el placebo y vemos cómo también hay una disminución importante del LDL, aunque se pierde un poquito en el seguimiento por diferentes razones que no vale la pena profundizar. Y volvemos a lo mismo, entonces sí, chévere, baja el colesterol LDL, pero también beneficia en eventos cardiovasculares, ¿de acuerdo? Muerte por enfermedad coronaria, infarto ACV, hospitalización por angina, muy similar. Y lo que es más interesante es que las dos moléculas que actúan de la misma manera tienen la misma reducción de riesgo relativo, 15% menos de que ocurran esas intervenciones en el seguimiento a 4 años. ¿Sí? Dos moléculas que compiten pero que encuentran los mismos resultados y nos dan evidencia sólida de que este tipo de medicamentos tiene un beneficio contundente. Entonces lo mismo, busquemos qué paciente se beneficia más. Pues otro paciente que se beneficia más es el que arranca con un colesterol LDL mucho más alto. Entonces si tenemos un paciente que tiene un infarto, que tiene enfermedad arterial periférica y que a pesar de recibir estatinas tiene un colesterol LDL mayor de 100, pues ese paciente probablemente se va a beneficiar de una reducción adicional de colesterol LDL. A esto era lo que me refería con lechos vasculares. La enfermedad aterosclerótica no es solo del corazón, no es solo del cerebro, no es solo de las carótidas, es algo sistémico. Y si tenemos más territorios comprometidos, ahí está, 3 lechos vasculares, que ustedes los ven en verde. La diferencia entre las curvas en verde del paciente que tiene 3 lechos vasculares es mayor versus en azul el paciente que solamente tiene un lecho vascular, por lo menos con una obstrucción hemodinámicamente significativa, como hemos dicho, es una enfermedad sistémica. Entonces, a lo que los invito es a que busquemos el paciente que puede tener mayor beneficio
de una intervención que es limitada y que no es para todo el mundo, por lo menos por el momento. La pregunta de los pacientes, bueno, ¿y este colesterol LDL que me salió en 5 o en 10, no será muy bajito? ¿Será que no me va a pasar algo malo? Entonces, pues no. Como hemos visto en esta gráfica, el beneficio es concordante entre menos LDL, menos eventos cardiovasculares mayores. Y tenemos evidencia para las dos moléculas de inhibidores de PCSK9 de que es seguro. Si ustedes ven esta tabla, concéntrense en la izquierda, 10 pacientes que tuvieron menos de 20 de colesterol LDL en el seguimiento y no hubo eventos cardiovasculares mayores relacionados con tener el colesterol bajito, porque siempre nos preocupó, ¿será que le puede aumentar el riesgo de un sangrado intracraneal o cataratas o las reacciones adversas que algunas veces describimos con estatinas? Pero realmente tenemos evidencia de que esto es seguro. Tenemos con nuestra otra molécula también un seguimiento importante y los eventos adversos en el tiempo tampoco son mayores, realmente son intervenciones seguras, es lo que quiero mostrar con estas dos diapositivas, seguimiento del Fourier y el estudio Osler con seguimiento a 5 años y ya tenemos a 8 años también con beneficio bueno. Hay alguna evidencia también de que después de un infarto puede tener un beneficio adicional, es decir, tempranamente. Si tenemos un paciente, insisto, con un evento reciente y que tiene un colesterol muy alto, tenemos un impacto de reducción muy importante y eso se verá reflejado también en reducción de eventos clínicos. Esta tabla resume la evidencia de pacientes que tienen un infarto reciente que fueron intervenidos con inhibidor PCSK9 y tenemos una evidencia importante. Hay diferentes análisis que no voy a extenderme en esto, pero se estudia la placa de ateroma y la placa de ateroma se vuelve más estable con cualquier intervención que reduzca el colesterol. Es decir, la capa fibrosa es más gruesa, es decir, es menos probable que se rompa esa placa de ateroma y la carga de ateroma también cambia. Entonces, es importante intervenirlos. ¿Qué tenemos acá? ¿De qué se tratan todos estos colores? Tenemos escenarios crónicos y escenarios agudos. Entonces, vamos a ver el agudo un poquito más en detalle. Si es un paciente que tiene un infarto, queremos tener colesterol L menos de 55. ¿Será que el paciente ya venía con estatina a la dosis máxima tolerada? De pronto sí, digamos que sí. ¿Será que ese paciente, a pesar de la dosis máxima tolerada, ya tenía un colesterol L mayor de 100? Sí, si es así, podríamos considerar de entrada una terapia agresiva como un inhibidor PCSK9. Pero puede que el paciente ya esté en metas con la estatina y tal vez tengamos que buscar una reducción del riesgo por otro tipo de escenarios y no solamente el colesterol, ¿de acuerdo? Entonces, esto es precisamente individualizar el tratamiento de nuestros pacientes. Aspectos prácticos de los inhibidores PCSK9, por supuesto, escogerlo en el paciente que corresponde, optimizar el tratamiento, explicarle al paciente claramente cómo se administra y cuál es el objetivo y cuáles son las reacciones adversas, dar la dosis precisa y reevaluarlo con pruebas de laboratorio y a nuestro paciente de acuerdo a cómo lo tolere. Esto es un video corto, dura menos de 1 minuto, de cómo se administran este tipo de moléculas, ¿de acuerdo? Viene solución inyectable, son plumas precargadas y tenemos que explicarle a nuestro paciente. Algunos de nosotros no siempre lo hacemos y es importante que ellos se sientan seguros, porque siempre que es un medicamento inyectable da un poco de temor y eso puede generar pérdida del tratamiento. Aquí está, la aplicación de las moléculas es similar en los dos casos, tenemos el lapicero, se toma la piel que puede ser el abdomen, la pierna o el brazo y lo que hay que hacer es aplicarlo oprimiendo el botón y mantenerlo hasta que se escucha un clic. Si se escucha ese clic, ya es el tiempo de retirarlo. Estos cartuchos se desechan y la aplicación será cada 2 a 4 semanas de acuerdo a la dosis que administremos. Ustedes ven todo en amarillo, quiere decir que esa pluma se aplicó de manera correcta y que ya se puede desechar. Es importante mostrarle a un paciente cuando está lleno y cuando ya se acabó. Listo. Estas gráficas, de hecho, las encontré recientemente. Esto fue lo que le adicioné a la charla en estas últimas diapositivas, y es decir, hay escenarios importantes en los que nos podemos enfrentar y hay que saber qué hacer. Lactancia materna, lo que ustedes ven a la izquierda son estatinas y lo que ustedes ven a la derecha son inhibidores PCSK9.
Hay evidencia, hay ausencia de evidencia en la mayoría de estos escenarios, pero podrían tener algunas ventajas respecto a las estatinas en algunos de estos escenarios como cirrosis o disfunción renal, ¿de acuerdo? Situaciones particulares en las que las herramientas son útiles. Miren esto, que es la interacción con otros medicamentos. Y de hecho he tenido un par de pacientes y resulta un reto. Cuando uno tiene un paciente que tiene infección por VIH y toma retrovirales, hay que revisar cada una de las interacciones que puede tener. Y miren lo que pasa con las estatinas en la parte superior y qué pasa con los inhibidores PCSK9 en la parte inferior. Entonces, tenemos pacientes en los que esta estrategia tiene una ventaja frente a las estatinas de entrada. Sí los hay, ¿de acuerdo? Y no hay que ir muy lejos para encontrarlos. Para ir terminando, esto es lo que se viene, que es unos inhibidores PCSK9 orales en tabletica. Y esta es una publicación reciente, tenemos estudios en fase 2, 380 pacientes, y se encontró una reducción importante del colesterol LDL. Vale la pena que para los fellows y residentes se revise cómo hicieron para que ese inhibidor de PCSK9 se pueda absorber por vía oral. Eso es una tecnología bastante interesante y sí, efectivamente, las dosis de esta molécula que se llama MK0616 fueron efectivas para reducir el colesterol LDL. Ustedes ven cómo la dosis de 30 miligramos es similar al inyectable. Entonces esto es lo que vamos a tener. Hay diferentes infografías en la literatura que nos dicen, bueno, entonces ¿a quién le vamos a poner el inhibidor PCSK9? Pues dependerá del riesgo cardiovascular de ese paciente, ya vimos la tabla, cómo clasificarlo. Dependerá si el paciente ya viene recibiendo estatinas, si las tolera o no, para decidir un paciente al que le vamos a administrar. Entonces, si es un paciente de muy alto riesgo, por la clasificación que hemos visto, y aparte ya tiene la estatina o no la tolera, pues es el paciente que tiene una evidencia mayor. ¿Sí? Nosotros podemos escoger no darle nada, podemos adicionar ezetimibe, podemos adicionar PCSK9 o ácido bempedoico cuando lo tengamos. Entonces tenemos que jugar con estas estrategias que por el momento realmente son solo 3. Podemos enredarnos también y buscar qué hacemos si el paciente está aquí, vamos a mirar cuadrito por cuadrito, le damos, no le damos, pero yo los invito a simplificar esto y por el momento es de la siguiente manera. ¿Cuál es el objetivo de colesterol LDL según el riesgo de nuestro paciente? Definimos ese número que es dinámico, el riesgo de nuestro paciente cambia en el tiempo. Si nosotros lo vemos durante 5 años no será el mismo riesgo al inicio y después. Y una vez definida esa terapia avanzamos en 3 pasos. Por el momento en el mercado tenemos esos 3 pasos, estatinas de alta intensidad, ezetimibe, inhibidores PCSK9 o los 3 si corresponde. Puede ser escalera o podemos entrar de una vez con todo el arsenal si es el caso para nuestros pacientes. Esas son las conclusiones. Por supuesto que los hábitos de vida saludable son la base del tratamiento de la enfermedad cardiovascular. Bajamos ese colesterol LDL porque ya nos han mostrado que es útil y es importante, y utilizar las estrategias adicionales a las estatinas como ezetimibe, inhibidores PCSK9 en el paciente que más se beneficie, pues es lo que debemos hacer. Muchas gracias.